Hoy en el programa, en Estados Unidos, la campaña del presidente Joe Biden recauda más de $25 millones en un evento acompañado por Bill Clinton y Barack Obama, ambos expresidentes de los Estados Unidos, en Nueva York. Por su parte, el líder republicano Donald Trump ha mantenido un perfil bajo en las últimas semanas debido a sus apariciones en los tribunales por casos legales. ¿Qué reflejan las encuestas? Caracas acusa a Washington de deslegitimar las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Los mandatarios de Brasil, Francia, han sumado su voz de rechazo ante los impedimentos de inscripción electoral de los candidatos opositores en Venezuela. ¿Qué tan grave es la situación? Y Colombia y Argentina viven un nuevo episodio de tensiones luego de que el gobierno de Gustavo Petro decidiera expulsar a diplomáticos argentinos de la capital tras las declaraciones de Javier Milei en una entrevista. El mandatario mexicano se solidarizó con su homólogo colombiano y reaccionó a los comentarios del libertario argentino. ¿Qué podemos esperar de las relaciones en la región? Yo soy María Molina y les doy la bienvenida a una nueva edición de Club de Prensa Washington. Hoy es viernes, es 29 de marzo del 2024. Como siempre, aquí en Club de Prensa Washington estaremos analizando los temas más relevantes de la actualidad internacional con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Hoy me acompañan aquí en el estudio la analista política y economista Vanessa Vallejo. Buenos días, gracias. Y también el analista político, investigador no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Antonio de la Cruz. Muchas gracias, María y Vanessa. Buenos días a los dos y buenos días a todos nuestros televidentes. Antes de comenzar, también les invitamos a ustedes a que formen parte de esta mesa de trabajo. Siéntense con nosotros, háganos llegar sus opiniones. Siempre los leemos, nos gusta ver sus puntos de vista. Escríbanos en nuestra cuenta en X, allí nos encontrarán como @ClubPrensaNTN24. Comenzamos, bienvenidos. Antonio, Vanessa, moviéndose la campaña electoral en los Estados Unidos, muy movido. Vimos ayer todo el tema de la campaña electoral en Nueva York, en el estado de Nueva York. Por un lado, el presidente Joe Biden en Radio City Hall, en Nueva York, en un evento acompañado ni más ni menos que por los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama, y además pues también hubo humoristas, hubo el host de Steve Colbert y hubo presentaciones musicales. $26 millones recaudó ayer la campaña del presidente Joe Biden. Empecemos por ahí. Vanessa, este fue un intento de la campaña de Joe Biden de mostrar una campaña entusiasta, joven, con ganas, con fuerza, que es uno de los puntos débiles en este momento del presidente Joe Biden, que se le ve como apagado, que no hay como mucho entusiasmo alrededor de esta campaña. ¿Cómo viste el resultado de lo que vimos ayer en Nueva York? Bueno, yo creo que alrededor de eso que dices hay muchas cosas que analizar, porque si bien, claro, recaudaron un montón de dinero, eso yo creo que ya lo sabíamos. Tienen mucho dinero, la campaña de Biden tiene mucho dinero, pero al mismo tiempo, mientras pasaba eso, mientras se ve la fuerza de reunir a dos expresidentes, teníamos la fotografía de un Trump yendo al velorio del policía asesinado por un señor que estuvo capturado 21 veces y ese criminal lo soltaron. Entonces, un poco mostrando uno de los grandes problemas del país, que es la inseguridad, y que mientras está el presidente Biden haciendo su campaña, para mí, volteándole la cara a los verdaderos problemas del país y preocupado por asegurar el dinero, tenemos a un expresidente Trump yendo al velorio y diciéndole al país, dando un discurso diciendo este es uno de los grandes problemas. Entonces, dinero, yo creo que los demócratas dinero tienen. Ahora, alrededor otros problemas, además las protestas, que un montón de protestas de gente pidiendo el cese al fuego en la Franja de Gaza. Exactamente, Antonio, es que justamente ayer vimos eso, vimos que mientras que el presidente Joe Biden intenta mostrar esta fortaleza, este entusiasmo alrededor de su campaña, pues también afuera había protestantes, algunos manifestantes protestando por el hecho de que no haya un cese al fuego en la Franja de Gaza. ¿Cómo viste tú todo el evento ayer del presidente Joe Biden en Nueva York, Antonio? Los demócratas ayer quisieron mostrar su mejor rostro, que es que dos expresidentes del establishment demócrata
volvieran a tirarle un salvavidas a Biden, perdón. En ese sentido lo hicieron también en el 2020. O sea, cuando Biden no figuraba en las primarias, tomaron la decisión también de buscar cómo reflotarlo cuando lo apoyó el senador Jim Clyburn, ¿verdad? Para poder, lo que fue que él lo hizo, porque esa primaria la venía ganando Bernie Sanders. Pero Bernie Sanders no era un candidato competitivo frente a Trump. El candidato que podía hacerlo era Biden. Y entonces lo sacaron y lo flotaron. Ayer trataron de hacer lo mismo, pero con recursos económicos. Y entonces la gran noticia es que recogen más de 25 millones de dólares. Trump ha prometido que la próxima semana va a ser uno en Miami, que va a recoger alrededor de 33 millones, porque a Trump lo han tenido ocupado con los juicios. Entonces lo han querido disminuir a través de los juicios y ellos trataron. A mí me parece que esto es una puesta en escena que para Biden no es totalmente favorable, excepto los recursos, que es cierto, pero ellos van a recoger muchos más recursos que los republicanos. Lo hicieron también en el 20 y lo hicieron en el 2016 también. O sea, eso no es algo que te va a asegurar, a pesar de que te sirve para hacer campaña en los estados bisagra, no swing, ¿verdad? Que para eso se usan en la última etapa con mucha fuerza. Yo creo que no es que eso le va a dar el resultado. Y creo, como dice Vanessa, que el mensaje de Trump, cuando tú ves una reunión con gente que te da dinero y además, de acuerdo a varias personas que tuvieron información, con $500,000 te podías sacar la foto con los dos expresidentes. Con 750,000 si dabas, no te lo sacabas para no aparecer retratado. Entonces, ante eso y una orden y ley... ¿Cuánto dices que costaba la foto con los presidentes? 500,000. Y cuando tú comparas eso con el mensaje de Trump, en la que dice que aquí lo que es la parte de orden y ley, vuelve a usar un mensaje que conecta, a pesar de que la seguridad no es un tema que podemos decir que es el más alto, pero la percepción, que es realidad en política, la gente percibe que sí es fuerte. Entonces, vuelvo a creer que Trump en ese sentido se coloca nuevamente con el mensaje que la mayoría está percibiendo que es lo que afecta actualmente la elección en Estados Unidos. Los dos están tocando un tema importante, que es el hecho de las encuestas versus la recaudación de fondos. Miremos exactamente cómo estamos en este momento en esas encuestas. Tenemos la última encuesta de RCP, que podemos ver en este momento en pantalla. 46.5% sería la intención de voto para Donald Trump y 45.5% sería la intención de voto para Joe Biden. En realidad, pues, ahí va ganando el expresidente Donald Trump, pero los márgenes son de todas formas muy bajitos. Es decir, miremos otras encuestas. Por ejemplo, la de Fox tiene a Trump con un 46.5% y a Biden con un 45.5%. Esa es la de RCP que acabamos de ver, perdón. También tenemos la de Fox, que en la de Fox sí tendría Trump 5 puntos más. Trump tendría 50 y Biden tendría 45. Quinnipiac tiene a Biden con 3 puntos más, Biden con 48 y Trump con 45. Es decir, las cosas están bastante parejas si uno se fija en el margen de error. Va ganando Trump en muchas de las encuestas, pero de todas formas la carrera está dura. Está competida. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Vanessa. Está competida, pero con varias particularidades que llaman mucho la atención. Por ejemplo, un presidente Biden perdiendo votos entre dos grupos fundamentales para el Partido Demócrata, como lo son los afrodescendientes y los hispanos. El voto afrodescendiente ha mantenido durante décadas al Partido Demócrata. El Partido Demócrata no sería nada sin el voto afrodescendiente y lo está perdiendo en este momento frente a un Trump que la mayoría de los medios han acusado siempre de racista y que, bueno, él particularmente no es muy cuidadoso a la hora de hablar, entonces se puede prestar para malinterpretaciones. Y lo que está pasando con los hispanos en este momento, según varias encuestas, Trump tiene mayor voto de hispanos que Biden, y eso pues es muy hiriente para el Partido Demócrata. Y la otra cosa es los swing states, los estados púrpura, que en todos los más importantes, en los 7 más importantes, está ganando Trump. Entonces, si bien están muy parejas las encuestas, como dicen, hay dos cosas fundamentales: el voto hispano y afrodescendiente, y lo que está pasando en los swing states,
que afectan muchísimo al Partido Demócrata. Hay que tener en cuenta además, Antonio, que es que en Estados Unidos el sistema electoral no es por una mayoría de votos, que hay que tener en cuenta que hay diferentes estados que ponen una cantidad diferente de votos y en general pues las encuestas no terminan reflejando fielmente lo que vaya a suceder. Pero ¿cómo ves las encuestas a día de hoy y el estado de la carrera basándote en las encuestas que te acabo de leer, Antonio? Yo creo que aquí hay que empezar a colocar en el análisis la participación de Kennedy, de Robert Kennedy, porque cuando se está midiendo a 3, ¿verdad?, las encuestas, él le está robando votos es precisamente a Biden. O sea, cuando tú lo mides a Trump y Biden, están esos números. Cuando pones a Kennedy a participar, le saca sube la ventaja en los swing states sobre todo. De acuerdo a esas encuestas, Trump pasa de 5.2 a 6 en Arizona, de 5.2 a 7.4 en Georgia, de 3 a 6 en Nevada. O sea, le va subiendo. Entonces yo creo que aquí no hay que descartar que esta carrera a 3, que lo quiere bajar el tono los demócratas, no es como debemos verla. Tenemos que meterlo porque le afecta al Partido Demócrata. Y yo creo que es un elemento que hay que tomar en cuenta y hay que empezar a observar. Y no verlos a ellos dos solamente, porque Kennedy realmente, y que nombró su vicepresidenta ya, yo creo que va a tener cosas que decir en esta campaña y que va a ser alguien que puede mover la balanza hacia un lado. En contra de Joe Biden, dices tú. Miremos también cómo está en este momento el tema de la recaudación de fondos en estas dos campañas, la campaña del presidente Joe Biden y del expresidente Donald Trump. Como decía antes, ayer pues Joe Biden recaudó $26 millones. En total, las finanzas de la campaña de Biden y Trump son que hoy hay $55 millones en la campaña de Joe Biden y hay $37 millones en la campaña de Donald Trump. Antonio, decías tú de todas formas que viene un evento importante de Donald Trump pronto, que es el 6 de abril, de hecho, en el que esperan recaudar $33 millones. ¿Cómo ves tú las finanzas de la campaña del expresidente Donald Trump a día de hoy? Lo que pasa es que parte de ese financiamiento se ha utilizado para la defensa. Y se tendrá que seguir utilizando. Ante los juicios. Entonces, sí, no va directamente, que esa es una estrategia por parte también demócrata, ante tanto juicio, él tiene que pagar abogados y él puede utilizar esos fondos de alguna manera en la defensa, en la paga de la defensa de sus abogados. Entonces, claro, le merman recursos para poder que no fuese con tanta intensidad dentro de esta campaña. Entonces, yo creo que sí va a haber una asimetría entre ambas montos, pero creo que a la final a Trump sí lo siguen convirtiendo en la víctima, porque la gente lo percibe en ese sentido cuando tú lo ves, que lo estás victimizando. Entonces yo creo que puede ser que no le dé todo el resultado que ellos esperen. De hecho, Vanessa, tú tenías un planteamiento muy interesante en una columna que me leí tuya que dice que la estrategia es quebrar al expresidente Donald Trump. Si esa estrategia es exitosa, ¿de todas formas podría ganar el expresidente? Absolutamente, pero a ver, es que en eso me refería particularmente al caso que acabamos de ver sobre lo de Nueva York, donde a él lo acusan de haber inflado supuestamente su patrimonio y le ponen una multa histórica, es decir, él tiene que pagar esa multa para poder apelar. Y yo quiero que los televidentes entiendan que toda persona tiene el derecho de apelar un juicio, pero si a ti te ponen una multa que es imposible de conseguir, te están arrebatando el derecho de apelar ese juicio. La campaña de Trump, por ejemplo, dijo que se acercó a más de 30 firmas que emiten este tipo de bonos y ninguna de ellas pudo darle esa cantidad de dinero porque es una cantidad de dinero absolutamente loca. Entonces, cuando pasan esas cosas, cuando uno ve un juez y una fiscal general que están imponiendo una multa de ese tamaño, creo que es evidente para cualquiera que lo que están haciendo es intentar quebrarlo. La cosa no les salió bien como normalmente no les está saliendo bien en estos ataques a Trump, porque Trump además tuvo todo esto con su red social que subió de precio y ahorita pues tiene 7 billones si no estoy mal o 6 billones si no estoy mal. Pero es claro para la gente que está viendo, cuando le ponen una multa así, que quieren quebrarlo y que es una de las múltiples estrategias que tienen para atacarlo. Para cerrar, para redondear esta idea de lo que sucedió ayer con Joe Biden en Nueva York, les quiero preguntar a los dos con una respuesta de sí o no y opiniones aparte de lo que sea la campaña en general, solamente el evento de ayer, Antonio.
logró hacer el impacto de generar entusiasmo, unión, algo que entusiasme a los demócratas para votar por el presidente Biden? Si lo medimos por el monto Solo por ayer. Por el monto que recaudaron, sí, porque fue un monto importante, el más alto de toda la historia. Vanessa, ¿logró enviar este mensaje? Pues yo no sé qué pensará la extrema izquierda o la gente que estaba muy de acuerdo con que haya un cese al fuego en Gaza con esas imágenes de la gente gritando afuera. Creo que por el dinero sí, pero creo que con la gente gritando afuera y dentro del evento, creo que eso disminuyó bastante su fuerza. Bueno, ahora nos vamos al otro lado de la campaña, al expresidente Donald Trump, porque tú muy bien los mencionabas, Vanessa, estuvieron en el mismo estado al mismo tiempo y cada uno de los dos mandando un mensaje fundamental de su campaña. Mientras a Joe Biden lo veíamos con Bill Clinton y con Barack Obama, al expresidente Donald Trump lo veíamos en un velorio, el velorio de un policía que falleció como consecuencia del crimen en Nueva York. Miremos cómo registra la prensa tanto la visita de Biden a Nueva York como la visita de Trump al estado de Nueva York. Ya lo veremos. Esta es una ocasión muy triste. Lo único que podemos decir es que tal vez algo se aprenda. Tenemos que endurecerlo, tenemos que fortalecerlo. Esto nunca debería permitirse. Cosas como esta no deberían permitirse y menos que sucedan con tanta frecuencia. Una imagen completamente diferente, la que vimos del expresidente Donald Trump, en lugar de estar en este momento de alegría, de celebración en la que estaban los demócratas, pues él se presenta en un velorio y dice, es hora de retornar a la ley y al orden. Antonio, ¿logró enviar ese mensaje el expresidente Donald Trump? ¿Fue efectivo su mensaje de ayer? Totalmente, se reúne con las familias, va al funeral y muestra, como lo vemos en las imágenes, un presidente que está solidarizado con eso y plantea que debemos regresar a la ley y el orden, que es el mensaje que realmente se conecta con bases de los partidos. Vanessa. Absolutamente. Yo creo que la inseguridad es una de las cosas que está preocupando cada vez más a los americanos. Este caso es particularmente doloroso porque cuando se habla de que es un criminal que estuvo 21 veces capturado, es una cosa evitable, se pudo haber evitado. Y eso lo estamos viendo repetidamente, que sueltan a los criminales. Hemos visto casos así de gente que estuvo capturada y luego va y comete el crimen. Y cuando tienes a un presidente yendo a apoyar a la familia y yendo a decir vamos a proteger a los policías, que ese es otro problema enorme que tiene este país. En Nueva York, de hecho, están haciendo de todo para intentar atraer policías porque la gente no quiere ser policía. Claro, ¿quién va a querer ser policía cuando no te dan la seguridad posible, cuando puedes terminar en la cárcel por hacer tu trabajo o cuando puedes terminar asesinado? Entonces, en un contexto como ese, ver a un expresidente yendo a manifestar su apoyo a la familia y dando un discurso como este de cara al país que se siente inseguro, creo que es muy importante y un mensaje fundamental. Y para cerrar, Antonio, tú decías algo muy importante y es que en la campaña de Donald Trump no solamente están pagando la campaña de Donald Trump, sino los temas legales. Y hemos visto que el expresidente está diversificando el acceso a los fondos y pues en esta Semana Santa, semana muy importante para la comunidad católica, el expresidente sale a vender Biblias. ¿Cómo interpretas ese mensaje? ¿Y qué efecto puede tener sobre la campaña? Bueno, es la conexión con todo lo que es el cristianismo, esa parte conservadora, ¿no? De que él entiende que a través de esa manera puede también recoger fondos y propagar la fe, pues, vendiendo la Biblia. Entonces yo creo que en ese sentido tiene dos efectos, recursos y propagar la fe. Vanessa, ¿tú cómo lo ves? Porque el expresidente Donald Trump ha enviado mensajes diferentes en cuanto a sus creencias religiosas. Algunas veces se muestra como un hombre muy religioso, otras personas dicen que antes de las campañas y antes de la presidencia ni siquiera iba a la iglesia. ¿Cómo interpretas este mensaje de que el expresidente salga a vender Biblias en la Semana Santa en momentos de campaña? Bueno, obviamente ahí hay una cuestión de querer hacer un guiño a los católicos o a los religiosos, a quienes celebran lo que se llama Semana Santa. Pero yo sí creo que Trump tiene una fe que yo creo que la mayoría de la gente tiene, que es esa fe de pronto del que no es practicante, que no sigue todas las reglas, pero que efectivamente cree en Dios y que es una parte importante de su vida. Y lo hemos visto a través de su historia, cómo se conecta con gente muy religiosa, de diferentes religiones. Entonces yo creo que eso incluso puede identificar a la gente que, digamos, sí cree en Dios, tiene una fe fuerte, pero de pronto no sigue todas las reglas de una religión en específico. De hecho, según una última encuesta
encuesta en noviembre de Deseret News, el 64% de los republicanos ven a Donald Trump como un hombre de fe. ¿Tú lo ves así, Antonio, brevemente? ¿Hombre de fe, Donald Trump? Yo creo que lo maneja muy bien y él se ha convertido en un líder carismático, como un líder religioso para ellos. Es la campaña electoral en este momento en los Estados Unidos. Recuerden que en noviembre Estados Unidos elegirá probablemente, muy posiblemente, entre Donald Trump y Joe Biden. Cualquiera de los dos podría regresar a la Casa Blanca. Terminamos así el primer bloque de Club de Prensa Washington. Regresamos después de los comerciales para hablar sobre Latinoamérica, Venezuela, México, Colombia, muchos temas en la región. Ya regresamos. Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Regresamos a esta edición de Club de Prensa Washington. Hoy es viernes 29 de marzo del 2024. Me acompañan hoy Vanessa Vallejo y Antonio de la Cruz. Hemos hablado ya, Vanessa y Antonio, sobre todo lo que está sucediendo en las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos. Pero ahora debemos poner la lupa en Venezuela. En Nicolás Maduro de Venezuela, las relaciones con los vecinos y las relaciones con Estados Unidos. Ya Nicolás Maduro acusó a Washington, país con el que, pues una administración Biden con la que venía haciendo negociaciones, de deslegitimar las elecciones de julio en Venezuela. ¿Estamos ante un nuevo capítulo de las relaciones entre Venezuela y Washington, Antonio? Totalmente. Estados Unidos, después de ese fracaso que tuvo en facilitarle todo lo que Maduro quiso, desde los sobrinos que estaban aquí condenados por narcotraficantes y a su testaferro, que fue capturado en Cabo Verde, y todo lo que costó extraditarlo, porque no fue fácil, tardaron un año para extraditarlo, que era su testaferro, o es su testaferro. Él considera hoy que tiene la mano ganada y por lo tanto cree que la elección que convocó para el 28 de julio es su oportunidad para legitimarse ante la comunidad internacional, porque recordemos que la comunidad de los países democráticos considera a Maduro un usurpador. Eso fue después de la elección del 2018, cuando no cumplió con los estándares de un proceso libre, justo y competitivo. Entonces él cree que allí él puede conseguir eso y es lo que ha venido trabajando y que no le está resultando. ¿Por qué? Porque quiere manipular nuevamente esa elección. Le tiene miedo porque ha perdido el respaldo popular. Hoy Maduro apenas en la encuesta tiene un 8%, 10%. 1 de cada 10 venezolanos apoyaría a Maduro en esta elección y ha perdido el apoyo del pueblo, que era básicamente la base que sostenía el movimiento chavista. Entonces, lo que se observa es, con el manejo de no dejar inscribir la candidata Corina Lloris, que es la candidata escogida por la plataforma unitaria, que está firmado dentro del Acuerdo de Barbados, que cada organización puede colocar su candidato, es básicamente lo que le está reclamando la comunidad internacional, y él se siente que se están entrometiendo en su política interior. Yo creo que hasta sus vecinos le han dicho que no están de acuerdo con eso. Los vecinos definitivamente, y ya vamos para allá. Vanessa, pero a ver, Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump intentó el tema de las sanciones, intentó poner presión a través de sanciones a Venezuela y pues las elecciones no llegaron. Luego llegó la administración Biden e intentó hacerlo de una forma amigable, darle una ruta, una vía para elecciones libres a cambio de aliviar sanciones, a cambio de entregarle pues todas las concesiones que Antonio bien menciona, como devolverle a Alex Saab, su presunto testaferro, a Nicolás Maduro. Si no está funcionando ni las sanciones, ni tampoco aliviar las sanciones, ¿cuál puede ser el nuevo capítulo entre Estados Unidos y Venezuela para que las cosas mejoren? Bueno, ¿cuál puede ser el nuevo capítulo? Eso depende de lo que pase en las elecciones a final de año, ¿no? Sobre lo que hablaban ahora, resulta que lo que estamos viendo no es más que la desembocadura lógica de lo que ha pasado con la administración Biden, una administración que le ha alcahueteado todo, que le ha soltado a sus principales personajes que tenía acá, que ha validado a Maduro, porque recordemos que cuando Trump dijo Guaidó es el presidente de Venezuela, el presidente legítimo que lo trajo acá a Estados Unidos, que le dijo a Maduro que si algo le llegaba a pasar,
toda la región empezó a llamar dictador, tirano a Maduro. Maduro no se atrevió a meterse con Guaidó. Es decir, claro, no llegamos a elecciones, pero era un punto completamente diferente al que estamos ahora, con un Maduro sabiendo que no va a pasar absolutamente nada, que puede hacer cualquier cosa. De hecho, el expresidente de Colombia, Iván Duque, decía hace poco que temía por la vida de María Corina. Entonces, lo que está pasando en este momento es un Maduro que sí, no tiene gente, pero puede hacer lo que quiera, porque nadie, la comunidad internacional en este momento no va a hacer nada, porque hay miles de problemas y porque la cabeza, que es Estados Unidos, no va a hacer nada. Pero un Maduro al que se le están enfrentando, como dice Antonio, pues muchos de los vecinos, e incluso llegan voces hasta de Francia. Miremos algunas de las reacciones en las últimas horas de líderes mundiales con respecto a Venezuela. La situación en la que están llevando a cabo estas elecciones no puede considerarse democrática. Por eso el presidente Lula ha decidido hacerlo, y también nosotros haremos todo lo posible para convencer a Maduro y al sistema a integrar a todos los candidatos y tener elecciones transparentes con observadores regionales e internacionales. No quiero nada mejor ni peor para Venezuela. Quiero que las elecciones sean hechas como en Brasil, con la participación de todos. Entonces, Antonio, como lo dice Vanessa, pues Maduro probablemente en este momento está, dice Vanessa, creyendo que puede hacer lo que sea, pero pues tiene a estos líderes internacionales, además, pues algunos que son sus aliados naturales, como por ejemplo el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, reaccionando. ¿Esto puede ejercer algún tipo de presión sobre Maduro o definitivamente no? Para poder ver si puede ejercer alguna presión sobre él, podemos comparar un acto similar en la que Maduro quiso usar la fuerza frente a Guyana por el reclamo del Esequibo, de un territorio que viene en disputa hace mucho tiempo entre Venezuela y Guyana. Y intervino el presidente Lula, que fue el que básicamente detuvo esa acción que venía levantando Maduro y más bien lo llevó a una negociación. Entonces, si podemos tomar eso como referencia, podríamos pensar que a lo mejor ese mensaje de Lula podría ayudar, pero lo que pasa es que Maduro hoy en día, que no es solo él, es un grupo que está alrededor, que son 5 que gobiernan hoy en Venezuela. Está el ministro de la Defensa, Padrino López, está su mujer, Cilia Flores, está, ¿cómo se llama?, Rodríguez Jorge, el presidente de la Asamblea, está Diosdado Cabello. Y entonces ese grupo sabe que si se da un proceso de elecciones limpio, justo y competitivo, Maduro pierde las elecciones y ellos no ven un mañana. Sin embargo, ellos tienen conexiones, porque no podemos ver solamente a Venezuela como un país que hay un poder político, sino también que es una organización criminal, que es donde hay muchos negocios y hay vinculaciones con otros países que trabajan el terrorismo. En Venezuela tú puedes ver los iraníes, tú puedes ver los rusos. Y eso realmente también tiene una serie de ramificaciones que a la hora de una resolución del conflicto político en Venezuela hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con Lula? Lula, si bien es cierto, está mandando un mensaje porque son líderes que creen en la democracia, ¿verdad? Y por lo tanto están defendiendo la democracia. Yo creo que Maduro en ese sentido se va a abstraer y va a seguir buscando cómo sostenerse en el poder a toda costa sin respetar. Entonces, ¿qué va a llevar eso? Va a llevar a volverse a aislar. Y eso sí puede tener una consecuencia para la región, porque los venezolanos van a seguir migrando y se estima que van a salir alrededor de unos 7 millones más en los próximos años. Tremendo. Vanessa, pero no solamente es Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, sino también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en un trino bastante inusual también estuvo criticando el proceso electoral en Venezuela, y desde Venezuela pues recibió a un Nicolás Maduro que le dijo que esto era una interferencia. ¿Cómo ves tú esa relación entre Colombia y Venezuela? Colombia, que además Estados Unidos creía que era el país que podría mediar las cosas entre la oposición y Venezuela, y Nicolás Maduro. A mí particularmente con estas cosas de Petro y de Lula, lo que me parece es que es ese juego a que tú y yo sabemos que somos amigos, pero yo de cara a la comunidad internacional tengo que decir otra cosa en este momento. Lula está en este momento haciendo una persecución política a todo el círculo cercano, incluso no tan cercano, de Bolsonaro. Bolsonaro puede terminar en la cárcel por algo que es evidentemente una persecución política. Gustavo Petro está metido en un montón de problemas de narcotráfico, de su hijo,
que está a punto de ir a la cárcel por todos los problemas que tiene con la justicia y por haber recibido dineros relacionados con el narcotráfico. Son unos presidentes muy dudosos y a mí me parecería muy triste que la gente empiece a creer que por estas declaraciones puntuales, que lo que me parece es que simplemente las están aprovechando para lavar su cara frente a la comunidad internacional, vayan a creer que estos dos personajes son no sé, un faro de ética o algo así. Pero además no solamente son los aliados naturales de Maduro los que han estado reaccionando contra Nicolás Maduro en esta semana, sino que también estamos viendo pues un tema con Argentina, con Javier Milei de Argentina. En este momento Argentina está diciendo que su embajada en Venezuela, que a su embajada le cortaron la electricidad después de unas reuniones con la oposición. ¿Qué está pasando entre Argentina y Venezuela y qué se puede hacer con este tema de la embajada, Antonio? Después que el régimen de Maduro dictó autodetención al círculo que trabaja con María Corina, al círculo más cercano, y en Venezuela, por supuesto, le habían metido ya anteriormente a su coordinador de organización y a una diputada de la Asamblea de 2015 presa, optaron por refugiarse en una embajada, y la embajada que se refugiaron fue en la embajada de Argentina. En derecho internacional eso es territorio argentino y debe ser respetado como tal. La estrategia de Maduro fue entonces que dijo no, empieza a cortarle los servicios públicos y lo está aislando para forzar que esa gente tenga que salir para ellos capturarlo. Entonces en ese sentido Argentina respondió como corresponde porque eso es territorio argentino. Entonces es más, él acaba de decir que envió gendarmes o policías para proteger la embajada. Entonces aquí está escalando un posible conflicto entre estos dos países que hay que prestarle atención. ¿A dónde puede llegar este escalamiento, Vanessa, entre Argentina y Venezuela? Yo creo que Milei se está, digamos, posicionando como un líder muy importante en la región que va a ser, yo creo que esa cabeza del bloque anticomunista o antisocialista o antiizquierda en la región. Y Milei tiene el carácter para hacer eso, tiene el desparpajo para hacer eso, pues no de gratis, lo llaman el Trump de Latinoamérica. Y hay que ver qué ocurre con ese tema de la embajada, porque obviamente eso implicaría derecho internacional, organizaciones internacionales, porque si lo que vamos a ver en los próximos días es un Maduro entrando a sus fuerzas para secuestrar, porque tengamos claro que esta gente, lo que llaman presos políticos, pues son secuestrados por un régimen, es gente que está guardando su vida en una embajada, están en este momento sin luz. Y si lo que vamos a ver es un Maduro enviando gente para secuestrar a esta gente, se va a venir y sacarla de la embajada argentina, se va a venir un conflicto internacional bastante grande. Y espero yo que eso no pase, pero que Milei sí se convierta en esa cabeza, que sea capaz con ese carácter de unir a aquellos países y a aquellas personas que quieren luchar en contra del comunismo y de los arrebatos de estos regímenes que se están tomando la región. Con el país con el que definitivamente, o no con el país, con el líder con el que definitivamente hoy no se la lleva bien Javier Milei de Argentina, es con Gustavo Petro de Colombia. Y sobre eso vamos a hablar en el próximo bloque de Club de Prensa Washington, el escalamiento de las tensiones entre Argentina y Colombia a raíz de las últimas declaraciones de Javier Milei sobre Gustavo Petro. Ya regresamos en Club de Prensa Washington. Regresamos a Club de Prensa Washington. Hoy me acompañan Vanessa Vallejo y Antonio de la Cruz y por supuesto todos ustedes, nuestros televidentes. Vanessa, Antonio, vamos a seguir hablando sobre discrepancias en América Latina, una tensión política y diplomática muy fuerte que existe en este momento entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha además generado la reacción de otros líderes en la región. Miremos cuáles fueron las últimas declaraciones de Javier Milei de Argentina sobre el presidente colombiano. El caso de Colombia con el señor Petro, que, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino, terrorista y comunista. Asesino, terrorista, comunista. No son las primeras declaraciones de Javier Milei en contra de Gustavo Petro. E incluso en NTN 24, cuando nos lo encontramos en el CIPAC, en la conferencia conservadora en Washington, aseguró que el presidente Gustavo Petro era una plaga que estaba hundiendo a los colombianos.
Vanessa, Antonio, ¿es necesario este tipo de lenguaje de un presidente de un país a otro presidente, Vanessa? Bueno, Milei es Milei. Milei llegó a la presidencia diciendo este tipo de cosas y aún mucho más agresivas. No se le puede pedir a él que cambie su lenguaje. Yo creo que ¿No se le puede pedir? No, porque pues los argentinos lo eligieron así y siendo aún mucho más agresivo, y pues si los argentinos quieren que ese sea su presidente, que fue lo que dijeron en los votos, pues es el presidente de Argentina. Obviamente también Petro está en su derecho de decir que lo respeten y lo que quieran, pero pues Milei puede decir lo que quiera. Particularmente yo creo que hay que explicar que Milei utiliza este tipo de cosas, de palabras agresivas, porque va muy en contra del comunismo y de la izquierda, a la cual llama plaga. En ese sentido, pues simplemente hay que decir que todos los países donde el comunismo ha llegado al poder, esos países han ido a la miseria. Eso es un hecho histórico. Sobre particularmente lo que dijo de Petro, de que es un asesino, terrorista, comunista, pues Gustavo Petro perteneció a un grupo terrorista que hizo uno de los mayores atentados terroristas de la historia de Colombia. En ese sentido, si uno pertenece a un grupo terrorista, pues es correcto decirle terrorista. Y creo que además Milei, recordemos que él se hizo eco de lo que dijo hace 2 años la congresista María Elvira Salazar, que le dijo esas mismas 3 palabras, y él amenazó con ponerle algún tipo de problema legal acá en Estados Unidos, y ella le dijo: yo tengo los argumentos y las pruebas, si usted quiere, adelante. Y obviamente eso no avanzó en nada porque él efectivamente perteneció a un grupo terrorista. En términos diplomáticos, Antonio, es necesario que, es decir, yo sé que Milei es Milei, pero se le podría pedir al presidente de un país que de todas formas, por el bien de las relaciones diplomáticas entre 2 países que siempre han sido amigos, pues no utilice este tipo de palabras, o definitivamente pues son las palabras que él considera, y como es el presidente del país, pues tiene todo el derecho. ¿Qué piensas tú, Antonio? Yo pienso que en este caso Petro tiene la piel muy sensible. ¿Por qué? Porque Petro ha sido agresivo también con algunos presidentes, como llamó a Netanyahu, lo ha insultado como tal, lo ha llamado, ¿verdad? Y en ese caso él lo dijo. Entonces Petro no, en ese momento no se siente que él está ofendiendo a un presidente también. Claro, es Milei quien se lo dice a él, por eso digo, tiene la piel muy sensible. Debe ser que en su interior a él ese pasado lo debe remover mucho y debe sentirse, ¿verdad?, de que lo esconde, pero bueno, de alguien se lo señala, lo vuelve a poner en el espejo de él y se siente muy adolorido. Yo pienso que no son los términos que de las relaciones internacionales, pero el mundo está cambiando, y está cambiando con que cada quien es como es. O sea, hoy la gente habla y dice lo que siente, y eso lo ha dado las redes sociales. O sea, cuando la gente... Entonces yo creo que hay que empezar también las relaciones internacionales a adaptarse a eso y no tener una piel tan sensible. Miremos cuáles fueron las reacciones tanto de Colombia como de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante las declaraciones de Javier Milei de Argentina sobre Gustavo Petro. Soleado. No es la primera vez que el señor Milei ofende al mandatario colombiano, afectando las históricas relaciones de hermandad entre Colombia y Argentina. Las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática. En este contexto, el gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la Embajada Argentina en Colombia. El alcance de esta decisión se comunicará a la Embajada Argentina por los canales institucionales diplomáticos. Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto. Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra, cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia. Postdata, abrazo a Gustavo Petro. Veíamos también ahí las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ha tenido también sus propias tensiones con Javier Milei. Dice que Javier Milei lo llamó ignorante por haberlo llamado facho conservador. Replanteo esta pregunta. Quitémosle que sea Milei, quitémosle que sea Petro, quitémosle que sea Andrés Manuel López Obrador. A las relaciones institucionales, a las relaciones diplomáticas, a las relaciones entre los países en América Latina, ¿les hace bien o les hace mal el hecho de que los presidentes se estén atacando con palabras tan crudas? Porque quizás les hace bien, es mejor ser sincero, ¿no? Claro, claro.
Yo creo que es que depende de qué países estemos hablando, porque si estamos hablando de un dictador o de un tirano como es Nicolás Maduro, yo estoy de acuerdo con que hay que decirle las cosas en la cara y hay que ser lo más fuertes posibles. Luego, si estamos hablando de alguien que simplemente es que tiene ideas diferentes, pero que uno ve que tiene de pronto buenas intenciones, yo creo que hay que mantener la cordura. Pero a veces, por ser tan amables y por ser tan bonitos con la gente y no querer ofender a nadie, lo que terminamos es dejando avanzar a gente que efectivamente está causando el mal en la región. Ahora, es muy gracioso el mensaje que veíamos de López Obrador, porque parece literal como de una pelea de niños de jardín, diciendo es que me dijo esto porque yo le dije facho conservador. Bueno, ¿por qué le dijiste facho conservador entonces y qué haces ahora reclamando esto? Es decir, no deberíamos quedarnos en tantas pequeñeces y los países que están en la región encendidos con tantos problemas, pues deberíamos enfocarnos en esas cosas en vez de estar peleando por y eso yo creo palabras. que es el punto fundamental y para allá quiero ir, Vanessa, porque Antonio, lo más importante no es ni Javier Milei, ni Andrés Manuel López Obrador, ni Gustavo Petro, ni los nombres como nombres, porque finalmente pues son individuos, pero al pueblo, a la gente, a las personas de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de México, ¿qué tanto les sirve el hecho de que los presidentes se estén atacando de esta forma? Cero, porque más bien se distancian las relaciones que se ha querido que en América Latina se profundice, sobre todo con países que son importantes para la región desde el punto de vista de intercambio económico, como México, Colombia y Argentina, economías muy importantes. El que tengan ese tipo de extensiones también puede impactar en las relaciones propias de esos países y eso al pueblo no le beneficia de ninguna manera, porque hoy en una economía globalizada lo mejor es tener unas relaciones que permitan armonía y que si hay diferencia entre los líderes, que sea entre ellos y que no trascienda más que de ahí. Y además de eso, ¿qué tanto impacto, Vanessa, crees que tengan, por ejemplo, las palabras de Javier Milei sobre la gente mexicana, lo que pueda decir sobre Andrés Manuel López Obrador, o qué tanto impacto pueden tener las palabras de Andrés Manuel López Obrador sobre la gente en Argentina, de cara a la imagen de los líderes? Bueno, yo creo que lo que decía antes depende de la situación. Yo creo que esas palabras... Milei ha sido un hombre que logró un fenómeno increíble en Argentina. Es decir, en Argentina la señora que vende tacos, o bueno, tacos más bien sería en México, pero bueno, la señora que vende cualquier cosa en la esquina, empanadas, churrasco. En la esquina, sí, te puede decir que la inflación es un fenómeno monetario. Todo el mundo lo dice en Argentina y eso fue después de que Milei logró explicar eso en economía. Entonces, ¿a qué voy con esto? Milei con ese lenguaje, a pesar de que yo no creo que él sea un buen comunicador, él de hecho se enreda muchas veces cuando habla y tartamudea y muchas cosas, con esa agresividad y con ese, digamos, fervor que tiene a la hora de hablar, puede llamar mucho la atención y puede convencer gente de cosas que uno creería que no son capaces de convencer. Entonces yo creo que él sí puede llamar mucho la atención en la región del desastre que puede causar las políticas de izquierda y espero que en ese sentido pueda conseguir algo bueno en la gente que está en la región y que de pronto no sabe mucho de economía y que él pueda impregnarle esas ideas así como lo hizo en Argentina. Bueno, lo hemos visto en este programa Club de Prensa Washington. Nicolás Maduro en tensión con sus propios amigos, con Colombia, con México, obviamente en tensión con Javier Milei de Argentina, Argentina en tensión con Colombia, con México. ¿Qué está pasando en nuestra región? Esto ha sido una semana inusual en cuanto a cara entre líderes, Antonio. Sí, yo creo que lo que está pasando es que cada vez estamos viendo cómo los países están tomando posición y creo que sí, como dice Vanessa, Milei es un disruptor dentro de la región. O sea, Milei realmente, porque si veíamos la región antes, era una región más rosada en términos de pensamiento político, cuando estaban los Fernández en Argentina, y no había, claro, el surgimiento de Milei en un país importante como Argentina, marcando una diferenciación muy clara contra los movimientos comunistas y la izquierda. Yo creo que eso sí se está dando y se está viendo. Entonces, por eso que vemos este tipo de enfrentamiento, ¿no? Porque Milei, como disruptor en la región, está creando una narrativa y está planteando una serie de cosas que el comunismo o el socialismo cree que es la panacea para los pueblos y él dice que no. Y eso realmente está generando toda esta discusión entre estos líderes.
El análisis de todo lo que está sucediendo en la región y también aquí en los Estados Unidos. Ya regresamos en el siguiente bloque en Club de Prensa Washington. Ya volvemos. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Llegamos al final de esta edición de Club de Prensa Washington. Hoy me acompañaron aquí en el estudio la analista política y economista Vanessa Vallejo y el analista político e investigador Antonio de la Cruz. A todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este Viernes Santo para muchos. Que tengan un buen fin de semana y un buen resto de viernes. Hasta la próxima oportunidad.